Bueno, en este video, chicos, voy a hablar sobre teorías modernas del consumo. Si ustedes recuerdan, habíamos visto algo sobre el comportamiento de la función de consumo. Esperen un poquito. Voy a chequear que se esté viendo bien la pantalla. Bien, perdón. Cuando vimos modelo ISLM, habíamos visto una función de comportamiento del consumo, pero era una función típica keynesiana, ¿sí? Donde el consumo dependía de un componente autónomo y del ingreso disponible. Sí, en ese entonces no lo dijimos explícitamente, pero fíjense que, si ustedes piensan un poco, eso está indicando que el consumo de cierto periodo depende del ingreso disponible en ese periodo, ¿sí? Entonces, básicamente, esa función de comportamiento nos dice que el consumo agregado de una economía tiene componentes autónomos y depende del ingreso disponible de ese periodo, ¿sí? Esa es una función de comportamiento del consumo típica keynesiana. Ahora bien, hay otras teorías que son más modernas que intentan ampliar los factores determinantes o explicativos del consumo agregado de una economía, del consumo y del ahorro, ¿no? Fíjense que en esa teoría keynesiana explica el ahorro como una diferencia entre el ingreso disponible y el consumo, ¿sí? Pero no habla mucho de los determinantes en sí del ahorro, no explica mucho por qué los individuos tienden a ahorrar. Entonces vamos a tratar de abordar todos esos temas en este video. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores o los principales determinantes a nivel macro que influyen sobre el consumo y el ahorro? Por un lado, podemos mencionar el nivel de ingresos, como les decía, ¿sí? Donde, bueno, hay trabajos de Engel, seguramente se acordarán de la curva de Engel de micro, que explica la relación entre ingreso y consumo, y la evidencia empírica indica que la propensión media a consumir, es decir, el cociente entre el consumo y el ingreso, sí que estaría indicando, digamos, la participación, si se quiere, del consumo en el ingreso, es decreciente respecto al nivel de ingresos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si dividimos a la población en tres estratos sociales, los de clase baja, media y alta, a medida que avanzamos en los estratos sociales, eh, vamos a ver que cada vez es más chica la proporción del ingreso disponible que se destina al consumo, ¿sí? O cada vez es más chica la propensión media a consumir. Así que eso es algo intuitivo, digamos, porque obviamente que cuanto menor es nuestro ingreso, más proporción del ingreso vamos a tener que destinar al consumo, y a medida que vamos ganando cada vez más mayores ingresos, vamos a tener la posibilidad de ampliar primero nuestro nivel de consumo, y luego no vamos a seguir ampliando sin límite nuestro consumo, sino que el resto del ingreso disponible lo vamos a destinar al ahorro, ¿sí? Bueno, otro factor determinante es la edad, ¿sí? La evidencia empírica indica que la propensión marginal a consumir, es decir, la variación del consumo ante incrementos marginales en el ingreso, depende de la edad. Y en particular, eh, la evidencia empírica demuestra que los cambios en el consumo ante cambios marginales en el ingreso son relativamente elevados para la población de menores años y de mayores años. Es decir, acá hay categorías, ¿no? De 0 a 25 y de mayores de 60 años. Esas categorías no son taxativas, pero sí lo que se quiere indicar es que cuando somos más bien jóvenes, digamos, pequeños shocks en nuestro ingreso, positivos o negativos, tienden a repercutir de forma significativa o grande en nuestro consumo, es decir, la propensión marginal a consumir es alta, al igual que cuando somos adultos o ancianos mayores, ¿sí? En cambio, cuando estamos en un estrato de edad de jóvenes, adultos, digamos, de 25 a 60 años, en esa etapa del ciclo de vida, al haber shocks en el ingreso, eso repercute de forma menos significativa en el consumo, es decir, la propensión marginal a consumir tiende a ser más baja en términos comparativos, ¿no? Otro determinante del consumo y el ahorro es la riqueza, el patrimonio y las herencias. Y acá la evidencia empírica indica que, por un lado, aquellos individuos que tienen más patrimonio pueden sentir eso como un respaldo, digamos, y eso les induce a un mayor nivel de consumo en el presente, ¿sí? O sea, cuanto más patrimonio, mayor el consumo, cuanto mayor riqueza, mayor consumo, si se quiere. Y por otro lado, hay individuos que eh, eh, con el objetivo de incrementar su patrimonio o su riqueza, eh, en vez de consumir más, tienden a ahorrar más, es decir, para lograr un mayor patrimonio se busca un menor nivel de consumo, ¿sí? Es como que habría una relación negativa
entre patrimonio y consumo. Acá la relación no está acabada, digamos, no hay un sentido de causalidad, sino que se observa que hay cierta relación entre patrimonio, herencias y consumo y ahorro. Otro determinante son los factores culturales o sociales, ¿sí? Obviamente que hay una gran diversidad de determinantes de consumo. Ustedes se ponen a pensar en su propio comportamiento individual, cómo eligen cuánto consumir, cómo eligen cuánto ahorrar. Siempre recuerden que el consumo agregado es la sumatoria de los consumos de los individuos en una economía. Así que es comparable, digamos. Y con respecto a los factores culturales o sociales, hay un efecto que se llama efecto de demostración, que es de la autoría de James, quien dice que existe cierta inercia en las pautas de consumo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nuestro ingreso sufre algún shock, si cambia por algún motivo, aumenta o disminuye, el ajuste en el nivel de consumo tarda cierto tiempo. Si hay una demora en ajustar el consumo, es como que si existiera cierta reticencia a cambiar el nivel de consumo ante shocks en el ingreso. Y eso se puede explicar por factores culturales porque este autor, por ejemplo, sostiene que hay una tendencia a igualar los comportamientos de las familias del medio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estamos en los estratos sociales bajos, clase baja, casi clase media baja, digamos, se observa que los individuos, cuando tienen bajas en sus ingresos, por ejemplo, tardan en bajar su nivel de consumo porque quieren, si se quiere, aparentar que siguen formando parte de la clase media, por decir de alguna forma, ¿sí? O que están ahí en el límite. Es como que uno no quiere bajar su nivel de consumo o tarda en bajar su nivel de consumo ante shocks en el ingreso porque quiere mostrar o dar a conocer como una careta de un disfrute de un mayor nivel de vida, por decir de alguna forma. Por ahí suena medio feo, pero lo muestra la evidencia empírica, ¿sí? No quiero decir como una careta, sino que eso simplemente que por ahí hay individuos que son casi de clase media, o incluso los de clase media, que son clase media alta, y que tienen cierto nivel de consumo similar a los de clase alta, que tal vez vean reducidos sus ingresos y no quieren ajustar automáticamente su nivel de consumo, sino que quieren seguir disfrutando de ese nivel de consumo que es similar a los de clase alta. ¿Sí? Eso se llama efecto de demostración. Bueno, otros factores son las expectativas sobre el ingreso. ¿Sí? Si bien arranqué el video diciéndoles que uno de los principales determinantes, ya según la teoría keynesiana, es el nivel de ingresos, me dije que era el ingreso del momento a que se hace referencia, ¿no? Hay otros autores que consideran que el ingreso del propio periodo no es el relevante para definir el nivel de consumo, sino que la expectativa sobre el nivel de ingreso. ¿Sí? Y al respecto hay dos teorías principales. Una es la teoría del ciclo vital de Franco Modigliani, que es economista premio Nobel en el 75, que lo que sostiene Franco Modigliani es que el consumo no depende del ingreso disponible del momento, si esa es su hipótesis, sino que los individuos buscan un nivel de consumo estable a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Buscan planificar una senda suave de consumo a pesar de la volatilidad del ingreso. ¿Sí? Es decir, si ustedes piensan al principio de nuestra vida, cuando recién nacemos y hasta que entramos en el mercado laboral, si consumimos es gracias a que nuestros padres financian nuestro consumo. ¿Sí? Entonces tenemos toda una etapa en la cual no percibimos ingresos y de todas formas nosotros consumimos. Entonces en esa etapa es como que estamos desahorrando, según esta teoría, ¿sí? Estaríamos endeudando, si se quiere, con nuestros padres, o de alguna forma estamos consumiendo, ¿sí? Luego entramos en el mercado laboral, nuestros ingresos al principio son bajos, luego a partir de que nos formamos más y adquirimos más experiencia, van aumentando nuestros ingresos, llegará eventualmente una etapa donde nuestros ingresos superarán a nuestro nivel de consumo estable para toda nuestra vida, el que deseamos, y en esa etapa vamos a ahorrar, para luego ¿para qué vamos a ahorrar? Para luego, cuando salgamos del mercado laboral y vivamos solamente de nuestra jubilación, si nuestro nivel de consumo supera el ingreso que nos reporta la jubilación, poder mantener ese nivel a partir de los ahorros de la etapa previa. ¿Sí? Es decir, que el individuo, si se quiere, calcula cuál va a ser el ingreso que va a tener a lo largo de toda su vida y en base a eso establece una pauta de consumo estable que es compatible con esos ingresos que espera obtener. ¿Sí? Entonces, la función de comportamiento del consumo nos dice que el consumo es una función del ingreso disponible esperado para toda la vida del individuo, o el consumo es igual a la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible esperado. ¿Sí? Donde esa propensión marginal a consumir, según esta teoría, puede aproximarse a partir de esta fórmula, que nos dice que
es igual a la vida activa, ¿sí? Que es la cantidad de años que está en el mercado laboral esa persona, menos la edad al ingresar al mercado laboral, sobre el ciclo vital, que es la cantidad de años que vive la persona, menos la edad al ingreso, de ingreso al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si suponemos estos datos, que la persona trabaja 65 años, que vive 75 años, eh, que ingresa al mercado laboral con 20 años y que los ingresos promedio que espera obtener son de 18.000 pesos por año, para todos los años en los que están activos en el mercado de trabajo, entonces hacemos el cálculo de la propensión marginal a consumir, sustituyendo las variables por los valores, y nos da que la propensión marginal a consumir es de 0,818. Si multiplicamos esa propensión por los ingresos promedios que espera obtener, llegamos a un nivel de consumo de 14.727 pesos a lo largo de toda la vida. Así cada año la persona planifica consumir este nivel de consumo. Este gráfico es bien ejemplificativo de lo que estaba diciendo. Si fíjense que acá se grafica desde que la persona entra al mercado laboral. Si entra al mercado laboral, empieza a obtener en promedio estos ingresos laborales, los obtiene hasta que termina su vida activa, ¿sí? Es decir, hasta que sale del mercado de trabajo. Y el nivel de consumo estable que planifica esta persona está dado por este nivel, que ese nivel perdura hasta que termina su ciclo vital, es decir, hasta que muere. Y fíjense cómo acá se nota esto del ahorro y el desahorro que les decía. Acá se supone que durante toda la vida en el mercado laboral la persona ahorra, ¿sí? Porque los ingresos laborales son mayores al nivel de consumo, y luego cuando sale del mercado laboral, ya no percibe más ingresos laborales, entonces sostiene ese nivel de consumo a partir del ahorro previo, es decir, desahorra en los años que están luego de su salida del mercado laboral y hasta que se muere. ¿Sí? Entonces fíjense que en definitiva esta teoría lo que nos dice es que los individuos planifican una senda suave de consumo en función del promedio de ingresos que esperan obtener a lo largo de toda su vida, y entonces el consumo no depende solo del ingreso disponible en ese momento, sino que de la expectativa de ingresos que esperan obtener. Y en esta teoría también se incorpora la riqueza como una variable explicativa más del consumo y del ahorro, que se la puede incorporar en el análisis y los resultados son los mismos. ¿Sí? No modifican las conclusiones que recién les dije. Es decir, cuanto mayor es la riqueza, cuanto más acumula riqueza el individuo, o sea, acumula riqueza en cierta etapa, perdón, para mantener cierto nivel estable de consumo, y luego el resto de la vida, cuando sale al mercado laboral, consume, perdón, utilizando los ahorros de los periodos previos, tanto en términos de ingresos laborales como de riqueza obtenida por el ahorro. Así que no cambian significativamente las conclusiones. Bueno, la otra teoría es la teoría de Milton Friedman, que se llama teoría de la renta permanente. Fíjense, Modigliani, que es de la primera teoría del ciclo vital, es un economista de tipo keynesiano, digamos. Y Milton Friedman es un economista monetarista. ¿Qué dice Friedman? Él establece la hipótesis de que el consumo es estable, ¿sí? También es estable, y no depende del ingreso del momento, sino que de una estimación que hacen los individuos acerca del ingreso a largo plazo. Donde esa estimación del ingreso la llama renta permanente, ¿sí? Que básicamente se compone por los ingresos laborales que recibe la persona, los que recibirá, y la riqueza acumulada. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa renta permanente incluye la riqueza, los ingresos laborales, tanto percibidos en la actualidad como los que espera obtener a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una similitud entre esta teoría y la anterior. Solo que la anterior analiza cuál es el comportamiento, si se quiere, del ingreso, el consumo y el ahorro a lo largo del ciclo de vida de una persona, y acá la teoría de la renta permanente hace más hincapié en la forma de construir las expectativas acerca de ese ingreso o esa renta permanente. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho acá en la forma de construir la expectativa, pero bueno, créanme que es así. Entonces Friedman define la renta permanente, por ejemplo, si trabajamos con dos periodos de tiempo, I+1 sería el ingreso del pasado e I el ingreso del presente, entonces la renta permanente se calcularía como la sumatoria de la renta del pasado, ¿sí? De los ingresos del pasado, más la diferencia entre, o el ajuste, si se quiere, entre los ingresos presentes menos los ingresos del pasado por un coeficiente beta. Bien. Bueno, y esta teoría de la renta permanente se aplica muy bien a ciertas situaciones como la de los agricultores. ¿Sí? Si ustedes piensan, por ejemplo,
un productor que se dedica a la cosecha de un producto primario, donde puede tener años de muy buena cosecha y otros años de escasez, digamos, de la producción se echa a perder por sequías o por inundaciones o por heladas o lo que sea. Entonces seguramente que ese productor no va a definir su nivel de consumo año a año en función del ingreso disponible en ese año, ¿sí? Porque puede ser que un año consuma en abundancia y otro año no pueda consumir nada, sino que lo que hace es calcular una renta permanente o promedio más o menos de cuánto obtener en cierto periodo de años y en base a eso establece una pauta de consumo, ¿sí? Entonces fíjense que en estas dos teorías, digamos, se está explicando el ahorro como una forma de de acumular ingresos para poder financiar consumo presente. ¿Sí? Se da eh, una explicación en definitiva al comportamiento o al por qué ahorran los individuos, ¿sí? Cosa que en el modelo keynesiano no estaba tan explícito, digamos. Bueno, otro factor que influye en el consumo y el ahorro es la distribución del ingreso. ¿Sí? Antes yo les venía hablando del nivel de ingreso y de la expectativa de ingreso. También incluye la distribución del ingreso, es decir, cómo se reparte el ingreso entre los individuos de una economía. Como dijimos antes, los individuos que pertenecen a estratos sociales relativamente más bajos tienden a tener propensiones medias y marginales a consumir más altas que los individuos de ingresos más altos. ¿Sí? Entonces, obviamente que políticas distributivas de transferencias de ingresos entre sectores sociales van a influir en el nivel de consumo y ahorro. Por ejemplo, supongamos que al principio esta era la situación de una economía donde teníamos dos sectores, los de mayores ingresos y los de menores ingresos. Los ingresos disponibles a nivel agregado eran los mismos, 1000 y 1000, entonces el ingreso disponible total era de 2000. Las propensiones marginales a consumir eran estas y más altas para el grupo de menores ingresos, y por lo tanto el consumo, que lo calculamos en este caso como propensión marginal a consumir por ingreso disponible, era de 500 para el primer grupo y de 900 para el segundo grupo. Eh, y en total, entonces, el consumo a nivel agregado suma 1.400. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esta economía si transferimos sectores del grupo de mayores ingresos al de menores ingresos? Supongamos que se transfieren 100. Entonces, luego de la medida, ¿qué vamos a tener? Que el ingreso disponible va a seguir siendo el mismo, porque lo único que hacemos es quitar 100 al primer grupo y transferirlo al segundo. Ahora, ¿qué pasa en términos de consumo? Fíjense que, dados los valores de la productividad, de las propensiones marginales a consumir, que suponemos que se mantienen constantes, el consumo del primer grupo cae en 50, pero el consumo del segundo grupo aumenta en 90, ¿sí? Porque tiene una mayor propensión marginal a consumir. Así que en definitiva el consumo a nivel agregado aumenta, si comparamos la primera situación antes de la medida con la post-medida. Entonces, fíjense cómo una simple redistribución de ingresos entre sectores puede afectar el nivel de consumo y el ahorro de una economía. Bien, bueno. Ahora la teoría de la inversión les grabo en otro video para que quede completito. Cualquier consulta estoy disponible, chicos.